Ok, y este es el ejercicio 1781 que nos dice lo siguiente. Un tubo AB de 1.6 kilos puede deslizarse libremente sobre la varilla de E. La cual a su vez puede girar con libertad en un plano horizontal. Inicialmente el ensamblaje gira con una velocidad angular de omega de 5 revoluciones por segundo. Y el tubo, claramente, el tubo se mantiene en posición mediante, recuerda, el momento inercial de la barra y la médula con respecto al eje de rotación vertical es de 0.30 kilogramos por metro cuadrado y el momento de inercia centroidal del tubo alrededor de un eje vertical es de 0,025 kilogramos por metro cuadrado. Si la cuerda se rompe de manera súbita, determine A, la velocidad angular del ensamblaje después de que el tubo se haya movido hasta el extremo E, y B, la energía perdida durante el impacto plástico en E. Ok, ¿cómo hacemos este ejercicio? Vemos que por allá se nos está diciendo de una manera implícita que deberíamos hacerlo por conservación de la energía, bueno, la primera parte, por conservación de la energía, conservación de la cantidad de movimiento angular. ¿Por qué? Porque vemos que se nos dan dos condiciones en las que nos cambian los radios. Esto quiere decir que, bueno, vamos a partir de esta primera posición. Vemos que tenemos aquí, voy a dejarlo aquí de la mejor manera posible. Tenemos el centro de la ménsula, estamos rotando en esta dirección. Y aquí tenemos, vemos que aquí ya se importan las dimensiones de los cuerpos. Entonces vemos que el extremo de aquí, desde que es el centro de masa, vemos que el centro de masa en esta posición de la barra del tubo cilindro AB no está completa, no está en el centro de nuestro eje de rotación, está desplazado. Vemos que se nos dan estas medidas. Esta medida acá es de 500 milímetros. Y esta nos la están dando, nos están diciendo que el largo total del todo esto de acá es de 125 y de aquí al extremo es de, bueno, se le resta esto entonces, a 500. Entonces esto nos da. Y aquí hay un mecate. Entonces, veamos que nos dicen que omega aquí es de 5. Sí, omega es de 5 radianes entre segundo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para calcular esto de acá? Veamos que recordemos que la parte de momento, nosotros tenemos que calcular ahora tanto la parte rotacional como la parte lineal. Y la parte lineal, por parte lineal me refiero a los vectores, entre comillas, momentos que me generan estos vectores lineales. Bueno, más bien sería al revés. Más bien este vector de acá, digo, pucha, más bien el lineal viene en este sentido. Entonces nosotros tenemos que multiplicarlo como si fuera un, un momento. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esta primera parte? Podemos decir que la cantidad de movimiento inicial es igual a el momento de inercia del cilindro AB por omega 1 más el momento de inercia. Y bueno, aquí veamos que es, pongamos la dirección positiva en este sentido. Entonces sería IAB por el momento de la barra de la velocidad angular. Estas son las partes angulares, más el momento de inercia em, que me genera este vector lineal, que sería el de la masa por la velocidad de A, B. Entonces, del centro de masa, más bien. Entonces, ¿qué sería la masa por la velocidad del centro de masa AB por el brazo de palanca, que sería R? Entonces, aquí el detalle es observar las relaciones que hay entre estas velocidades lineales y la velocidad angular. De una vez podemos ver que la velocidad de A1, en ese instante uno sería R1 por omega 1, que vemos que en este caso sería eh, la mitad de 220, de 125. ¿Por qué? Porque nos interesa la distancia a la que se encuentra el centro de masa, la que nos interesa es la velocidad del centro de masa. Entonces sería 125 entre 2 por la velocidad angular. Entonces aquí vamos que sería 0.0025 por 5 más 0.30 por 5 más la masa que sería 1.6 por 125 entre 2 por 5 por 125
Ahora, y aquí es un pequeño detalle, aquí se me fue ponerlo, todo esto, entre 2000 para estos dos datos. ¿Por qué? Porque vamos que tenemos que trabajar en metros. Y esas unidades no están en metros, entonces 125 por entre 2000, más bien. Y eso nos separado. Entonces, de aquí obtenemos que la cantidad de movimiento angular inicial es de 1,54375 kilogramos por metro. Entonces, ahora más bien vamos para la segunda parte que tenemos nosotros en la segunda parte. Se rompe el cable, entonces vamos a tener que igual aquí está la ménsula, aquí está esto de acá, y el bloque está acá. Está el centro, entonces ocupamos más bien esta distancia de acá hasta el centro de masa de del cilindro. ¿Cuánto sería eso? Sería unos 500 menos este extremo de acá, que es 62,5, que es la mitad de la distancia, del largo del cilindro. Entonces sería menos 62,5, que nos da 437,5 milímetros. Entonces volvemos a aplicar lo mismo, pero vemos que aquí ya no sabemos cuánto es la velocidad angular. Entonces queremos averiguarlo. Entonces sería igual IAB por omega 2 más IDE omega 2 más lo mismo que tenemos en la situación anterior, la velocidad lineal del centro de masa está relacionada con la velocidad angular. Entonces sería la masa por omega 2 por el R2 y que sería por R2. Entonces de aquí ya metiendo muy rápidamente sería 0,025 omega 2 más 0,30 omega 2 más 1,6 por 437,5 entre, entre 1000, porque vamos a pasarlo a metros entre segundos, a metros y esto al cuadrado, porque vemos que tenemos estos dos términos, entonces se multiplica y es al cuadrado, y aquí está omega 2. Entonces al final, la cantidad de movimiento angular final nos da como resultado que sería 0,60875 omega 2. Digamos que aquí ya por conservación, cantidad de movimiento angular. ¿Cuánto? Bueno, decimos que H1 es igual a H2. Y aquí podemos decir que sería 1,54375 es igual a 0,60875 omega 2. Y omega 2 nos da como resultado que sería 2,5359 radianes entre segundo. Y esta sería la primera parte. ¿Por qué no se puede hacer esto por energías? Porque por energías no estaríamos considerando esa pérdida de energía que hay em, por el impacto que tiene B. Entonces, por esa es la razón que tenemos que hacerlo por la conservación de la cantidad de movimiento angular. Ahora, más bien para la segunda parte, ahora sí podemos hacerlo con energía, porque nos preguntan puntualmente la energía perdida por el impacto. Entonces, acá sería, calculamos la energía inicial, más bien que sí sería un medio día B por omega 1 al cuadrado más un medio de I de E, omega, omega 1 cuadrado, más un medio de la masa AB por la velocidad AB al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos acá? P1 sería igual a un medio de 0,0025 por 5 al cuadrado más un medio de 0,30 por 5 al cuadrado más un medio por 1,6 por la velocidad angular, que recordemos que la velocidad angular nos daba que era de eh, el radio 1 recordemos que sería el de 62,5, entonces sería 62,5 entre 1000 por 5
todo esto al cuadrado. Entonces, tenemos que T1 sería igual a 3,8594 julios. Y ahora más bien podemos calcular la energía cinética después del impacto. Entonces sería más bien igual a la misma fórmula. Pero aquí lo que me cambian son las velocidades y el ángulo. El ángulo del brazo de palanca o la distancia que se encuentra. Bueno, la velocidad del cilindro, del centro de gravedad del cilindro AB. Sería igual I de omega 2 al cuadrado más un medio de la masa por velocidad de AB 2 al cuadrado. Entonces esto sería de 2 medio de 0,025, bueno, 0,0025 por 2,53, ¿bien? 59 al cuadrado más un medio de 0,3 por 2,5359 al cuadrado más un medio de la masa que sería 1,6 por la velocidad de AB, que recordemos que es R2 por omega 2, y vemos que aquí el R es de los 437,5, entonces sería 437,5 entre 1000 por 5, por la velocidad angular, que en este caso es de 2,5359 y todo esto al cuadrado. Y aquí T2 sería igual a 1,9574 julios. Entonces, de acá la pérdida de energía es igual a T1 menos T2. Y eso nos, restando estos dos valores que hemos obtenido, nos da que la pérdida de energía es de 1,9020 julios. Y esa sería la solución de este ejercicio. Vemos que, ¿por qué lo hicimos inicialmente con la parte de momentos angulares? Bueno, con cantidad de movimiento angular, porque nosotros no podemos saber, no estaríamos, si lo hiciéramos inicialmente por conservación de la energía, no sabríamos cuánto lo estaríamos considerando la pérdida que hay por el impacto del bloque, bueno, del cilindro AB. Entonces, por esa parte, por eso tenemos que hacerlo, porque vemos que lo que cambia es el radio de ese vector lineal, que sería, bueno, que sale en amarillo, es el que cambia. Entonces, por esa es la razón que debemos hacerlo por conservación de la cantidad de movimiento angular. Este sería el ejercicio.